Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan. Es un privilegio poder llegar hasta ustedes a través de este medio. Como ustedes saben, domingo a domingo hemos venido trayendo un mensaje exclusivamente para la Iglesia CDR, Cristo el Divino Redentor del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios. Esto lo venimos haciendo desde que dio inicio la pandemia. Usted ve cuántos años lleva y lo hemos hecho con el fin de poder llegar hasta ustedes y que no perdamos la secuencia de la palabra del Señor. Hoy, 18 de agosto, estamos ya a la mitad del mes y próximo ya a terminar el año. Bueno, pues quiero seguir la secuencia. Hemos hablado acerca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la caída y redención del hombre. Hemos hablado acerca del arrepentimiento, que es de la santidad sobre todo, y hoy quiero hablar acerca de un tema muy especial, el bautismo del Espíritu Santo. Cuando estaba leyendo este texto, encontré de que desafortunadamente hay muchas personas, y con mucho respeto hacia ustedes, no tenemos el afán de burlarnos de nadie, mucho menos criticarles, pero es importante tener la sana doctrina, enseñarles conforme a la teología bíblica. Hay tantas teologías que no vamos a hablar de eso, pero hoy quiero ser específico. El propósito del bautismo del Espíritu Santo, el tema es el Espíritu Santo, y quiero leer en Joel capítulo 2, versículo 28, que a la letra dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Algo que quiero recalcar acá, dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Cuando hablamos aquí en este término sobre toda carne, estamos hablando de todos los pueblos de la tierra, judíos, griegos, hebreos, estoy diciendo judíos, pero romanos, egipcios y todos aquellos que en la tierra existe, cualquier tribu, cualquier clan, cualquier grupo de población, es para ellos. No, para Dios no hay distinción ni acepción de personas. Para Dios somos hijos de Él como criaturas todos, pero desde que el hombre pecó, y ya hemos hablado del pecado, pues se convirtió en una creación de Dios solamente. Pero dice Juan capítulo 1 del versículo 8 en adelante: y a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces pasamos de criatura a hijos de Dios. Bien, el tema es entonces el Espíritu Santo, y quiero decirles que en este versículo vamos a ver qué es para todos los que han recibido el Espíritu Santo. Entonces, amigos, hermanos que han conocido poco del Espíritu Santo, esto es para que todos los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, los que hemos experimentado el nuevo nacimiento, será para todos nosotros, por todos aquellos que acepten a Cristo como su Salvador. Entonces, recibir el Espíritu Santo es un privilegio que Dios nos da. Como nuevas personas, como hijos de Dios, ya no como criaturas, como hijos de Dios, es un privilegio que tenemos los que ya aceptamos a Cristo. Fíjense lo que estoy diciendo. He predicado en otros sermones que de creyentes están llenas las iglesias. De creyentes están llenas, ¿sabe qué? Las cantinas, los burdeles, los estadios deportivos. Y en todo lugar, y hasta en el mismísimo infierno, están llenos de creyentes. Y el mismo Satanás es creyente, pero cristianos que hemos experimentado el nuevo nacimiento, eso no son todos. Así que por eso el Señor dice que
muchos son los llamados y pocos los escogidos. Vea lo que dice Mateo capítulo 3, versículo 11. Aquí habla Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya al terminar vamos a leer algo del derramamiento del Espíritu Santo. Juan dice, yo os bautizo en agua, pero en arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, el cual no soy digno de llevar sus calzados, y otra porción dice, de desatar encorvado los calzados del Señor, no soy digno. Entonces Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y vamos a ver por qué eso. Entonces, esto es pues para nosotros un privilegio. Para nosotros esto es, como cristianos, es un don, regalo que Dios nos da para poder recibir el bautismo del Espíritu Santo. No cualquiera puede recibir el Espíritu Santo. El diablo imita el hablar en lenguas, que no es el tema. El diablo imita muchas cosas, hace sanidades, prodigios, levanta paralíticos también y tantas cosas, pero estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo. Es un privilegio para nosotros, por eso dice, yo a la verdad os bautizo, dice Juan, con agua, con fuego, pero el que viene tras mí, Él os bautizará en el Espíritu y el fuego. Y vea lo que dice en Lucas capítulo 24, verso 49, Lucas 24, 49. He aquí, y aquí habla Jesús, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto, no de lo alto, desde lo alto. Algunos dicen de lo alto, no, desde, que viene de arriba. Jesús está diciendo, quédense en Jerusalén. Ahí se van a quedar, porque yo enviaré la promesa del Padre. ¿Qué promesa? El Espíritu Santo que vendría sobre cada uno de nosotros los que ahí hemos quedado. Y entonces dice, seréis investidos. Y aquí nosotros cuando hablamos de investidura, cuando hablamos de que somos investidos, vamos a recibir pues ese privilegio, esa llenura del Espíritu Santo, que no lo puede tener cualquier persona. Cuando hablamos de investidos, empoderados, nos dará Dios ese poder, esa autoridad, nos dará pues ese fenómeno para muchos de poder ser bautizados por el Espíritu Santo. Así que Jesús les dice a sus discípulos, quédense en Jerusalén, no se vayan de ahí hasta que sean llenos, hasta que sean investidos, llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces es importante que cada uno de los creyentes como cristianos que hemos experimentado el nuevo nacimiento, podamos buscar esa llenura del Espíritu Santo. Vea lo que dice en Hechos capítulo 1, versículo 5, también hablando del Señor. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, lo que leímos anteriormente, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y pues, el Señor lo está mandando, estaban en el monte de la transfiguración, perdón, en el monte de los olivos, en el monte de la ascensión, donde Jesús asciende a los cielos después de 40 días de haber resucitado. Él les dice ahí, váyanse a Jerusalén y no salgan de ahí, no dentro de no muchos días vendrá el Espíritu Santo y seréis bautizados. ¿Y quién iba a pensar que a los 10 días de su ascensión el Espíritu Santo se derramara? Dice la palabra que habían por lo menos 500 gentes que vieron la ascensión del Señor, no en una nave espacial, no, en una nube. La nube misma vino, lo cubrió y lo llevó a la presencia del Señor. Y
Los que se fueron a Jerusalén, la Biblia solamente registra que habían 120 en el aposento cuando ellos fueron bautizados por el Espíritu Santo. Así que ya no habían 500. Así que los que llegaron allí, permanecieron, encontraron esa promesa. El Señor les dice, ciertamente Juan el Bautista bautizó en agua, pero yo os bautizaré en el Espíritu. Y son promesas del Padre. Dice el Señor, en el libro de Hechos capítulo 2, en el verso 39, nos dice para quiénes son las promesas. Vamos a leer ese versículo. ¿Para quiénes son las promesas? ¿Para algunos? ¿Solo para los predicadores? ¿O para quiénes? Vean lo que dice. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para vuestras hijas también. Ahí dicen sus hijos. Para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí está hablando no solamente en el tiempo de Jesús, ni solo para los que vivían allá en la tierra de Judea o en el territorio palestino. No, esto es para los que están lejos, para toda la tierra, para cuantos creyeren. O sea, el bautismo del Espíritu Santo no fue. El bautismo del Espíritu Santo ocurrió y sigue ocurriendo. Es infinitivo. La promesa es infinitiva. Es para todos los tiempos. Es para todas las edades de los tiempos. Pero también es para todos los que están cerca y los que están retirados, lejos. A la vuelta de la tierra quiso decir ahí esta palabra. Los que están aquí, los que están allá debajo de la tierra, es decir, al otro lado de la tierra. Entonces, hay quienes dicen, no, eso ya ocurrió. No, el bautismo es una promesa para todos. Y por eso, el bautismo del Espíritu Santo, hoy en día, se sigue dando, y voy a hablar de la evidencia de lenguas, pero déjeme decir lo siguiente, que Dios tiene un propósito. No solamente es bautizarlos y llenarlos de poder y de eso, sino que Dios tiene un propósito. ¿Por qué? Si desde que creímos, dice la palabra, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero ¿por qué entonces el bautismo del Espíritu Santo? Una cosa es que ya estemos sellados como propiedad de Dios a través del Espíritu Santo. Y otra cosa es que nosotros recibamos el bautismo del Espíritu Santo. Dios tiene un propósito para eso. Vamos a empezar entonces. Entonces, vean ustedes que el propósito que Dios tiene para nosotros es ser testigos de su evangelio, de su palabra en toda la tierra. Lo que explicaba antes, el bautismo es para todos los tiempos y para todos los lugares de la tierra. Y lo vamos a leer. Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y luego dice, y hasta lo último de la tierra. Entonces, con esto estamos diciendo que la promesa del bautismo del Espíritu Santo no es que ocurrió y ya acabó, no. Eso sigue todavía. ¿Saben ustedes que hoy hasta los idólatras tratan de imitar el bautismo del Espíritu Santo? Voy a hablar del grupo de los renovados, por ejemplo. Los renovados hasta hablan en lenguas y son idólatras. Muchos son adúlteros. Y no voy a decir lo que son más, porque no me toca eso decirlo. Pero son gente que no han experimentado el nuevo nacimiento y que en lugar de Dios tienen imágenes, idolatrías, ídolos. Y no es así. Entonces, aquí lo que Dios está hablando acerca del bautismo del Espíritu Santo es para los santos. Es para aquellos que han nacido de nuevo, como ya dije antes y como ya leímos. Esta promesa es para todos.
para tus hijos, para tus hijas, tus nietos, bisnietos, tataranietos y todos los que siguen. Entonces, sin embargo, hay religiones, hay sectas que dicen que esto ya pasó. Y ciertamente muchos no lo practican, ni lo predican en sus iglesias. La mayoría hoy en día, y lamentablemente hasta nuestra misma organización, están llenos de signos de pesos. Ya no hablan del ayuno, de la oración, de la consagración, de la santidad, de la búsqueda del bautismo del Espíritu Santo. Siempre hablan de negocio, de prosperidad, de que hay que sembrar para cosechar. Y bueno, no voy a hablar de eso. Entonces, hay tantas doctrinas que ya no practican ni predican, mucho menos buscan el bautismo del Espíritu Santo. Si lo tocan solamente como una referencia, pero no para que lo reciban y lo vivan. Lamentablemente, y lo siento, si hay algún pastor, algún sectarista, algún religioso que me esté escuchando, arrepiéntanse, estudien la palabra, vayan a una iglesia pentecostal, donde realmente sea pentecostal, no que sea puro costal, se quede con el pente o al revés, sino que donde realmente se busque con humildad, con humillación, con arrepentimiento, con santidad, el bautismo del Espíritu Santo. Esa gente que vive materializada, esa gente que vive solo, ministran y son lo que son solo para poder vivir en esta tierra, pues váyanse a chambear. Hay bastante trabajo en lo material para ganarse el pan de cada día. Así que, ciertamente, el que del altar trabaja, del altar coma. Es otro tema. Pero hay quienes se han materializado tanto que hoy han olvidado lo divino de Dios. Que quede esa palabra para hacerles recordar que el bautismo del Espíritu Santo lo reciben aquellos que realmente lo buscan en espíritu y en verdad, en santidad. Hay muchos que desafortunadamente hacen lo que voy a decir más enseguida, lamentablemente. Para recibir el Espíritu Santo decimos que tiene un propósito, y ese propósito es para capacitarnos. Vea lo que dice la palabra del Señor, y lo hace para la vida futura, ¿no? Para que tengamos frutos, para que tengamos virtudes. En San Juan capítulo 16, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, para que no, dice, sino que no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Qué tremendo este pasaje. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Estaba leyendo ahí en el libro de los Hechos, del capítulo 2, vamos a leer, desde el versículo 1 al versículo 13, ahora sí. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oían hablar
en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos todos estos que hablan? Dice, mirad, ¿no son ellos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, helenitas y todos los que habitan en Macedonia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos y aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Vean ustedes, en este pasaje que acabo de leer, nos está hablando acerca de el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Capacitarnos. No se podía llevar la palabra así porque sí, porque no hablaban los apóstoles todos los idiomas que aquí hemos hablado. Entonces Dios tenía un propósito de que fueran llenos del Espíritu Santo para poder llevar el Evangelio a otros idiomas, a otros pueblos de otras lenguas. Entonces había que hablarles en su propio idioma, en su propio dialecto, en su propia lengua. El Espíritu Santo, ese es uno de los propósitos muy grandes y virtuosos que tenemos que entender. Antes que el tiempo se me termine, porque ya se me fue, hay una evidencia que debemos reconocer para el bautismo del Espíritu Santo, y es el hablar en otras lenguas. Miren, la palabra del Señor, en primer lugar, dice que es el hablar en otras lenguas según el Espíritu que nos hace que hablasen. En Hechos capítulo 2, versículo 4, ¿sí? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, aquí encontramos una evidencia. Hablar en otras lenguas según el Espíritu, no según lo que tú quieres hablar. Mil disculpas a aquellos predicadores, evangelistas y aquellos hermanitos que dicen que hablan en lenguas en cualquier momento. Hablar en lenguas no es repetir un jerigonzo, porque se convierte en un muletillo, una muletilla. Yo no lo puedo decir como lo dicen ellos, pero luego empiezan a orar y empiezan, jarra vaya, sala vaya, saca la bazooka, métela, no sé qué, tantas cosas dicen ahí. Yo no entiendo eso. ¿Por qué lo dicen? Ese no se está hablando una lengua que el Espíritu Santo les está dando. Y ahí dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Y no es que vamos a hablar en lenguas así porque nos quedó ya grabado, no. Un servidor ha hablado en lenguas y he hablado en varias lenguas. Y no siempre, allá de repente. Cuando Dios quiere que yo hable en lenguas, lo hago. Pero yo así que pueda orar y decir eso, chara, vaya, laya, saya, y no sé qué tantas cosas dicen ahí. Repiten lo mismo. Es un jerigonzo que se convierte en muletilla. No, hablar en lenguas es para que llevemos un mensaje, darle un mensaje a la gente. ¿Dónde más se manifestó esto? Lo podemos ver nosotros allá cuando Pedro visita a Cornelio. En Hechos capítulo 10, 46 dice, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. La palabra magnificar aquí es exaltar, engrandecer, glorificar. Dice que les oían hablar en lenguas. ¿Dónde? Cuando Pedro llega allá con Cornelio. Mientras él predicaba y hablaba, dice, estaban sentados. No estaban brincando ahí, ni estaban ahí, y ahí excitando a la carne y a la gente para que brinque y reciba el Espíritu Santo. No. Mientras oían la palabra, estaban oyendo el mensaje de Pedro y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y en el aposento alto dice que estaban sentados, no estaban brincando ni estaban ahí irritando a la carne para recibir el Espíritu Santo.
Habían estado 10 días orando y ahí, sentados donde estaban, ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Para aquellos que tratan de motivar al Espíritu Santo, ayudando a la gente para que reciba el Espíritu Santo, no es así. Sí se puede hacer, pero eso es un pueblo gozoso que alaba a Dios y magnifica a Dios, ya lo dijimos. Hechos capítulo 19, 6, dice, esa manifestación fue en Éfeso. Lo que voy a leer acá sucedió en Éfeso en la visita de Pablo. Dice, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, hermanos, yo soy respetuoso con las doctrinas, pero cuando hablan herejías, yo no hago caso a eso. Yo mejor me callo, no les digo nada, pero debo de enseñarles de acuerdo a la palabra del Señor. Si usted analiza la lectura que dimos, hay mucho, me llevaría una hora más para explicarles y decirles todo lo que aquí estaba haciendo. Cuando recibieron el Espíritu Santo, dice que hubo un estruendo, hubo un viento recio, ¿no? Estaban sentados, dice el versículo 2 de Hechos 2:2, estaban sentados, ¿no? Hablaron en lenguas repartidas como de fuego, no era de fuego, como de fuego, eran lengüitas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y entonces fueron llenos del Espíritu Santo, y ¿sabe qué? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, a cada uno según el Espíritu. No es lo que según queramos hablar y queramos estar repartiendo ahí. El versículo 5 dice que estaban ahí judíos, ¿no? Varones piadosos de todas las naciones, estaban ahí de todos los idiomas, y no voy a hablar todos los que estaban ahí, y ahí lo sigue diciendo en ese pasaje. Entonces, hermanos, Dios tenía un propósito. El hablar en lenguas es una evidencia de ser bautizado del Espíritu Santo, pero el hablar en lenguas no es estar repitiendo jirigonzos y muletillas ahí en el púlpito. Hablar en lenguas es hablar un mensaje de la palabra y es profetizar en la palabra, como leímos ahí en el libro de cuando Pablo llega en Éfeso. Y para recibir el Espíritu Santo no tiene que estar brincando y estar ahí haciendo monerías para que recibas el Espíritu Santo. Métete en ayuno, en oración, en consagración, en oración, dobla tus rodillas, vas a ver que el Espíritu Santo te va a bautizar. Así que Dios les bendiga a todos. Quiero terminar en esta hora. Hay un propósito, y el bautismo del Espíritu Santo se sigue dando hoy y se seguirá dando hasta que Cristo venga por su iglesia, cuando venga a arrebatar a su iglesia, ¿no? Se traduce rapto, pero rapto es robar, secuestrar, y arrebatar es tomar lo propio, lo suyo, lo que le pertenece, como cuando un niño pierde su juguete y lo ve que lo tiene otros, va el niño, va y lo arrebata, es suyo, ¿no? Entonces, por eso se llama arrebatamiento. Cuando Cristo venga a arrebatar lo suyo, su pueblo, a su iglesia, entonces, hermanos, seremos levantados y llevados en la presencia del Señor. Hermanos, Dios les bendiga, muchas gracias por escucharme. Ojalá que estudien la palabra, estudien la Biblia, ¿no? Fíjense bien en qué doctrina están metidos. Busquen la sana doctrina. Dios les bendiga. Voy a orar y dar gracias a Dios y espero que sea de bendición. Te doy gracias, Padre, por esta palabra que me has permitido, un poco rápida y ligera, Señor, por el tiempo que no lo tenemos, pero espero que los que me escucharon, los que me ven, puedan entender esta palabra y puedan investigar cada día más en la palabra, en la Santa Biblia, Señor, y ellos puedan encontrar la teología del bautismo del Espíritu Santo, sus propósitos, el por qué es necesario ser bautizados por el Espíritu Santo, con el poder de ir y predicar el Evangelio a toda criatura en todas partes del mundo. Muchas gracias, Dios, quédate con ellos, sé con ellos, y algún enfermo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo, sean sanados de cualquier enfermedad de su cuerpo, desde la mollera de su cabeza hasta las plantas de sus pies, sean sanados en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga, si el Señor los permite. Nos vemos el próximo domingo. Un abrazo a todos ustedes. Mi ser cual nave naufragada,
sombras doquier, desasosiego en mi vida reinaba. Pero el Señor mi condición tan vil mirando estaba, que equivocado en el mundo viajaba, e hizo nacer nueva criatura en mí. Feliz, hoy soy feliz, con Cristo el capitán, feliz yo soy. Y voy, Señor, diciendo al mundo que en tu nombre hay vida, que sanar puedes toda alma herida por el pecado que es vivir sin Dios. Con Dios estoy, ya no es mi ser cual nave naufragada. Siento con él la comprensión que el mundo me negaba. Puedo cantar que en Dios hallé la salvación del alma. Mi corazón lleno de paz y calma, resucitado por su muerte soy. Feliz, hoy soy feliz. Feliz.